Hoy te voy a enseñar unas complicaciones con la anestesia local. Si eres estudiante y apenas estás iniciando con anestesia, quédate. Pero antes que nada, suscríbete a mi canal si quieres seguir aprendiendo sobre odontología. Este video es meramente informativo, existe un capítulo completo en el libro de anestesia que habla sobre las complicaciones, así que el día de hoy te voy a platicar sobre eso. Número 1, rotura de aguja, es decir, que la aguja se quiebre. En estos tiempos es muy raro que pase eso. Sí llegaron a haber casos en donde se les llegó a quebrar la aguja. Ojo aquí, se rompe desde el cono de la aguja y no del metal en dos partes. Por aquí te voy a poner una imagen, hay artículos que hablan de esto, pero la verdad es mínimo. La recomendación aquí es que si te llega a pasar, que no te va a pasar, pero por si acaso, con unas pinzas mosquito puedes extraer el fragmento con mucha facilidad. Agarras lo que se alcanza a ver y lo retiras. Si el fragmento no se alcanza a ver, ya no podemos hacer nada más que remitir con el maxilofacial, que le tomen su radiografía panorámica o su tomografía para que lo puedan retirar. Pero como te digo, que pase esto ya no es común. Número 2, parestesia, es cuando el paciente refiere no sentir por bastantes horas después de haber infiltrado anestesia local. Al no sentir, el paciente se puede lastimar, se puede morder o se puede quemar. La mayoría de las parestesias suelen persistir durante 2 meses antes de que empiecen a resolverse y pueden durar hasta un año o más. Algo importante es que la parestesia va a ser permanente cuando el daño al nervio sea muy grave y esto no es tan frecuente que pase. Pero en sí, ¿qué es lo que provoca la parestesia? Cualquier traumatismo sobre un nervio por contacto con la aguja. Por ejemplo, si colocas la aguja en el interior de un agujero, aumenta la probabilidad de una lesión nerviosa. ¿Qué debes hacer si el paciente tiene una parestesia? Primero que nada, tranquilizarlo. Le tienes que explicar que es algo que puede pasar después de colocar anestesia, que esto puede persistir durante 2 meses antes de poder hacer algo y que incluso puede durar hasta un año o más. El paciente tiene que ser consciente de todo esto. También le debes ofrecer una segunda opinión con el cirujano maxilofacial para ver la posibilidad de una reparación quirúrgica, pero sí se recomienda mantenerse en observación por algunos meses antes de la reparación quirúrgica. 3. Parálisis del nervio facial. Cuando se coloca anestesia local en el interior de la cápsula de la glándula parótida, se puede producir una parálisis facial transitoria. La glándula se localiza en el borde posterior de la rama de la mandíbula y está envuelta entre los músculos pterigoideo medial y macetero. El paciente no va a poder mover los músculos, su cara va a ser asimétrica. Lo único que se puede hacer es esperar algunas horas para que el efecto disminuya, porque va a depender de la cantidad de anestesia que se utilizó y qué tan cerca del nervio facial se estuvo administrando. Si colocas la aguja en contacto con el hueso, que vendría siendo en la cara medial de la rama, antes de aplicar la anestesia no debería de pasar nada, porque no estarías depositando el anestésico en la glándula parótida durante el bloqueo del nervio alveolar inferior. Pero ¿qué pasaría si sí? El paciente va a sentir una debilidad en los músculos del lado de la cara que anestesiaste. Tienes que tranquilizar al paciente, explicarle que es temporal, que va a durar unas horas y que no va a haber consecuencias. Puedes explicarle que se debe a una reacción del anestésico sobre el nervio facial, que este nervio se encarga de los músculos de la mímica facial y por ende son los afectados. Otra cosa es que el paciente no va a poder cerrar el ojo del lado afectado. Lo recomendable ahí es que el paciente se ponga un parche sobre el ojo hasta que regrese el tono muscular. Para cerrarlo lo tiene que hacer de manera manual, o sea, bajar el párpado con la mano. A las horas el paciente va a estar como si nada, pero sí le va a quedar una experiencia bastante incómoda, al igual que para ti también. Número 4, trismo. En términos sencillos es no poder abrir la boca de forma normal por espasmos musculares. ¿Qué lo provoca? Lo más frecuente es un traumatismo muscular o vascular en la fosa infratemporal al momento de anestesiar. La mayoría de los casos el paciente refiere dolor y dificultad para abrir la boca. ¿Qué le tienes que recomendar al paciente? Que se coloque compresas calientes o toallas en el área durante 20 minutos cada hora. Preparar enjuagues salinos tibios. ¿Cómo se hace esto? Es agarrar una cucharada de sal en un vaso con agua tibia. El paciente tiene que tener esto en el área afectada y se escupe, obviamente. Puedes recetar analgésicos. El ácido acetil salicílico de 325 miligramos suele ser el adecuado como analgésico para controlar el dolor asociado a trismo. Y el diazepam u otra benzodiazepina se utilizan como relajantes musculares en caso de que sea necesario. También se le puede recomendar al paciente ejercicios de apertura y cierre de la mandíbula, al igual que ejercicios de lateralidad durante 5 minutos cada 3-4 horas aproximadamente. Masticar chicle es otro método para tener movimientos laterales de la articulación, obviamente sin azúcar, y el paciente tiene que tener una mejoría de 2 a 3 días. 5. Lesión de partes blandas. Esto pasa cuando el paciente se muerde o mastica mientras está anestesiado. Puede haber dolor, inflamación y en casos más extremos de no ser tratado se puede llegar a infectar. Sí es más frecuente que pase en niños pequeños o en adultos mayores, sin embargo puede ocurrir a cualquier edad. La causa principal sí es porque el paciente se muerde, pero también porque la anestesia dura más tiempo en los tejidos blandos como labios, mejillas, que en los tejidos duros como
como el diente. Si al momento de terminar el tratamiento el paciente sigue muy anestesiado, puedes implementar el colocar un rollito de algodón o una gasa para evitar el contacto del labio con los dientes. Si es un niño, tienes que hablarlo con los papás. Tanto como un niño y un adulto no deberían de comer durante el efecto de anestesia. El paciente no tiene que tratar de morderse los labios y mucho menos la lengua. Número 6, el hematoma. Es acumulación de sangre. Cuando se provoca un hematoma por anestesia local, es por laceración de un vaso. Cuando más densos sean los tejidos circundantes, menos probabilidad hay de que forme un hematoma. El paladar, por ejemplo. En cambio, los tejidos más laxos, por ejemplo, la fosa infratemporal, puede acumular gran cantidad de sangre. Las dos técnicas de anestesia más frecuentes que pueden provocar un hematoma es la técnica del bloqueo del nervio alveolar posterior-superior. Si se forma un hematoma con esta técnica, se va a percibir extraoralmente, es decir, el paciente se va a ver el hematoma en la mejilla. La otra técnica es la del bloqueo del nervio alveolar inferior. Aquí no se percibe el hematoma extraoralmente, sino que es de forma intraoral, o sea, dentro de boca el paciente no lo va a ver, a menos que se ande revisando y ande por ahí con un espejo. Algo que debes saber es que un hematoma no siempre puede prevenirse, siempre va a existir el riesgo de tocar un vaso sanguíneo. Por esto es importante hacer aspiración negativa antes de infiltrar el anestésico. No es común que haya problemas tan graves. Lo que puede pasar es trismo, que el paciente tenga problemas o dificultad al abrir la boca, que tenga dolor. Obviamente tener la coloración del hematoma, que va de 7 a 14 días para que se le pueda quitar. Lo que se le sugiere al paciente es tomar un analgésico, ya sea ácido acetilsalicílico o un AINE. Importante aquí, el paciente no debe aplicar calor en la zona durante al menos 6 horas. Claro, después de la infiltración. El calor produce vasodilatación, lo que puede aumentar el tamaño del hematoma. Sí se puede aplicar calor en la zona, pero a partir del día siguiente o mínimo de haber pasado 6 horas después de la infiltración. El paciente tiene que aplicarse toallas húmedas templadas en la zona afectada durante 20 minutos al menos cada hora. Ahora, suponiendo que en cuanto terminó la consulta el paciente ya tiene el hematoma, lo que se debe de hacer es aplicar frío. El paciente debe aplicar hielo sobre la zona inmediatamente después de que se dio cuenta del hematoma. ¿Por qué? Porque el hielo actúa como un analgésico y un vasoconstrictor. Entonces, en resumen, el paciente inmediatamente después de que se le formó el hematoma tiene que aplicarse hielo. Después de 6 horas o al día siguiente ya puede empezar a aplicar calor. Aquí el factor más importante es el tiempo. Con tratamiento o sin tratamiento, el hematoma va a estar presente de 7 a 14 días aproximadamente. 7 y ahora sí último, edema. El edema es inflamación, no es un síndrome, es un signo clínico y puede aparecer durante la inyección. Un edema relacionado a anestesia local no suele provocar problemas graves. El paciente lo que puede sentir es dolor en la zona de inyección y al haber dolor, obviamente el paciente suele preocuparse. Lo que se puede hacer en estos casos es tratar de reducir el dolor y la inflamación, pero no hay un riesgo mayor en estos casos. Todo lo que te acabo de mencionar son las complicaciones que pudieran existir al momento de anestesiar, pero esto no quiere decir que te vaya a pasar. Únicamente tienes que estar bien preparado en caso de que así sea. Practica muy bien tus técnicas de anestesia, puntos de referencia, lugares en donde debes de colocar la aguja. Si tienes alguna sugerencia con otro tema relacionado a anestesia, házmelo saber en los comentarios para poder hacer videos sobre eso. Y hasta aquí llego con este video, espero te haya gustado. Déjame algún comentario para saber qué opinas y comparte este video con alguien a quien tú creas le podría servir. No olvides que en Instagram hago imágenes e ilustraciones educativas sobre odontología que te podrían ayudar a estudiar.